Escucha este dato. Desde que Pedro Sánchez entró a la Moncloa por la ventana, el Producto Interior Bruto por persona ocupada, es decir, la productividad, es decir, lo que produce cada persona en promedio, cayó un 5% y volvió al nivel de hace 10 años. ¿Cómo era aquella frase del hambre y de los piojos? Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como todos los viernes, aquí en Radio Intereconomía Asturias, en el 107.4 FM, con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en YouTube, Telegram, Facebook y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. En Telegram te puedes suscribir al canal Barceló y Asociados para recibir de manera gratuita todos los artículos que publico y otro material. Y en Facebook, en la página de Radio Intereconomía Asturias, puedes encontrar todos los podcasts de este programa y de todos los que se emiten en esta casa. Para empezar, comentando las tres principales noticias económicas de la semana, elijo hacerlo por el proyecto de ley, ellos se llaman el proyecto de ley del derecho a la vivienda, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Ya el nombre de mano está mal, porque es, digamos, otro ejemplo del abuso que se ha hecho de la palabra derechos. Cuando alguien tiene un derecho, es porque por otro lado una otra persona tiene una obligación. Si yo tengo derecho al trabajo, lo tengo porque nadie me puede impedir trabajar, pero eso no quiere decir que yo tengo el derecho al trabajo en el sentido que alguien está obligado a darme un puesto de trabajo. De la misma manera, yo tengo derecho a la vivienda en el sentido que nadie puede impedirme comprar una vivienda, pero no hay un derecho a la vivienda en el sentido de que alguien esté obligado a darme una vivienda. Entonces, los socialistas de todos los partidos han abusado de esto, entonces, y juegan con esta confusión, y hay gente que de buena voluntad cree que tiene derecho en el sentido que tiene derecho a que alguien le dé una vivienda, le dé un empleo y le resuelva la vida. Incluso es gente que cree que tiene derecho a vivir sin trabajar, y eso no es así porque es profundamente injusto. Porque si alguien vive sin trabajar, es decir, cobrando una prestación, está viviendo del trabajo ajeno, está viviendo de las prestaciones que surgen de los impuestos que paga la gente que trabaja. Y eso es profundamente injusto cuando se trata de gente que está en condiciones de trabajar. Esta ley, además, este proyecto de ley, también abusa en hablar de derechos porque lo que hace fundamentalmente esta ley es atacar el derecho de propiedad. En primer lugar, limita los precios, el precio del alquiler cuando se trata de personas jurídicas de más de 10, que tienen más de 10 propiedades, es decir, lo que ellos llaman grandes tenedores. A los demás les limitan la subida al 10%. Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si rehabilitó la vivienda en los últimos 2 años, si hizo obras que permiten un determinado ahorro energético, si hacen un contrato de larga duración, etc. Pero esto es, como siempre, la discrecionalidad del poder de turno. ¿Por qué 10 y no 9 y no 12 y no 15? ¿Y por qué gran tenedor es el que tiene 10 viviendas y no 9 o 12 o cualquier otro número? Entonces, le quieren dar un aspecto de racional, de algo como que está pensado, y es un mamarracho, porque el gobierno no tiene ningún derecho a decirme a mí, que tengo una vivienda, a qué precio la tengo que alquilar. La alquilo al precio que quiero, o mejor dicho, el precio al que yo me ponga de acuerdo con otra persona que esté dispuesta a pagarlo. No tiene ningún derecho el gobierno a meterse en el precio del alquiler, como no tiene derecho a meterse en el precio de la lechuga ni en el precio de nada.
aunque estemos habituados a que el gobierno lo hace. Pero hay que tener presente lo siguiente: no solo cada vez que el gobierno interviene, mete la mano en un precio, no solo no arregla ningún problema, más bien en general lo complica, sino que lo que es peor, está atacando un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad, que es el primero de los derechos humanos. Porque el derecho de propiedad, como ya te he dicho más de una vez, comienza con la propiedad de mi cuerpo. Entonces, el derecho a la vida se fundamenta en el derecho a la propiedad de mi cuerpo, y además ese derecho de propiedad inicial significa justifica el derecho al fruto del trabajo propio. Luego, este proyecto de ley propone unas bonificaciones, ampliar unas bonificaciones que ya existen para los propietarios. Eso digamos que no me parece mal, eso es un incentivo, porque luego el propietario puede aceptarlo o no aceptarlo, eso no me parece mal. Y luego vienen los dos ataques más groseros al derecho de propiedad, que son: uno, el recargo al IBI, al impuesto de bienes inmuebles, para los pisos que estén vacíos, comillas, sin justificación. ¿A quién se le ocurre que uno tenga que justificar al gobierno por qué tiene una vivienda vacía? La tengo vacía porque me da la gana de tenerla vacía. En realidad es peor que porque me da la gana. La tengo vacía porque el gobierno, liderado por un mentiroso compulsivo y sin escrúpulos, no genera las condiciones para que lo ofrezca en alquiler. Un gobierno que simpatiza con los ocupas, un gobierno que interviene donde no le corresponde, un gobierno que nos machaca con impuestos, no genera las condiciones de confianza para que un propietario decida poner en alquiler su vivienda por 3, 4, 5 años o los años que quiera. Entonces, como no genera las condiciones, hay muchos pisos vacíos, y entonces viene el gobierno y ahora pretende que los propietarios lo justifiquen. Y lo más ridículo es que hay toda una lista de cosas que el gobierno consiente, como si, al final, es como si el propietario fuese el gobierno y nos deja hacer con la vivienda determinadas cosas y otras no. Eso es absolutamente estalinista. Eso no se corresponde con un Estado de Derecho. Entonces, ¿y la justificación cuál va a ser? ¿Qué le va a haber que decir al gobierno? Mire, no, lo que pasa es que yo pienso que mientras gobierna esta pandilla de mentirosos y de ineptos no me dan confianza. ¿Esa justificación la aceptará el gobierno? Realmente es algo increíble. Además de que vaya a saber cómo tienen pensado valorar, enterarse que un piso está vacío y que está vacío desde hace 2 años. ¿Cómo hacer? ¿Por delación van a dar premios a la gente que acuse a otro de tener un piso vacío? ¿Y a quién le van y en caso de que haya una palabra contra la otra, a quién le van a dar la razón? ¿Al que acusa o al propietario? Es verdaderamente lamentable este proyecto, como digo. Y, por ejemplo, la penalidad máxima es: si una persona tiene varios pisos vacíos, entonces se le recarga el IBI hasta un 150%. Pero bueno, es repetir lo mismo. El gobierno no tiene ningún derecho a hacer esto. Uno es el propietario, no el gobierno. La propiedad no es una concesión que me da el gobierno, sino que es un derecho que yo tengo. Y luego ya el recochineo es pretender que todas las promociones que se hagan, todas las nuevas construcciones de vivienda, aunque se hagan en el Campillín o se hagan en Sotogrande, van a tener que reservar un 30% para vivienda social. La comunista Belarra, que es ministra de Derechos Sociales,
decía que esa es una forma de integrar a la gente y de evitar que haya guetos. Y verdaderamente no es así, porque si uno... de todas formas, en realidad, yo creo que la gente es más inteligente. Bueno, creo no, estoy absolutamente seguro que la gente es más inteligente que la ministra Belarra, y una persona de clase media, digamos, con unos ingresos medios, no se va a ir a meter en una vivienda social en un barrio de alto poder adquisitivo, porque aunque pueda llegar a comprar la vivienda, todo lo que tenga a su alrededor le va a salir más caro y por lo tanto no le va a salir a cuenta. El otro tema importante esta semana es la encuesta de población activa del tercer trimestre. Entonces, yo te lo divido en dos partes. Vamos a empezar por la parte buena. La parte buena es que se han creado 854.000 empleos en los últimos 12 meses. Es un 4,5%. Eso está bien. Estoy haciendo la vista gorda con la gente que está en ERTE, pero digamos, bastante bien. Ok. Al mismo tiempo, en 12 meses se redujo el número de parados, en 306.000. Es una bajada significativa de 8%. Y hay otra cosa también que es muy positiva, que unas 550.000 personas comenzaron a buscar trabajo. Entonces, esos 850.000 empleos que te digo que se crearon, fueron a parar ¿a quién? 550.000 a los que empezaron a buscar trabajo y lo encontraron, y los restantes 300 y poco mil para gente que ya estaba parada de antes. Por primera vez desde que empezó la pandemia, el empleo en el sector privado creció un pelín más que en el sector público. Simplemente una décima más, pero bueno, podría ser peor, porque hasta ahora, como te digo, el sector público crecía más deprisa. Este trimestre pasó al contrario y eso, por lo menos, es mejor. La tasa de paro bajó hasta 14,6%. Como siempre te digo, es una tasa de paro mentirosa porque el empleo en el sector público está sobredimensionado, hay gente que no trabaja pero está en ERTE y figura como ocupados, pero, digamos, a pesar de todo eso, una reducción de casi 2 puntos porcentuales en un año de la tasa de paro, digamos, es razonable. Y hasta aquí llegó lo bueno. Porque realmente yo no soy capaz de encontrar otros aspectos positivos en esta última encuesta de población activa. En primer lugar, por ejemplo, si tú miras los tipos de ocupaciones que se han creado, ves que un 45% de todo el empleo creado corresponde a tareas técnicas y profesionales. Bien, eso no está mal. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el grupo de ocupaciones que más crece? El de las tareas elementales, es decir, las tareas que no requieren ninguna cualificación. 3 de cada 10 nuevos puestos de trabajo fueron para tareas elementales. Hay otro dato que es preocupante y que es un síntoma de que España no está siendo capaz de atraer talento del exterior. Si tú miras la ocupación de inmigrantes, resulta que inmigrantes con educación superior, que es el grupo más interesante porque vienen ya formados y se ponen a trabajar normalmente en empleos de alta calidad, a añadir mucho valor añadido a la economía. Bueno, ese grupo, los inmigrantes con formación superior, ese grupo de ocupados se redujo un 1,5%. Pero en cambio, el grupo de inmigrantes con educación hasta primaria, o sea, incluye desde analfabetos hasta gente que tiene primaria incompleta o primaria completa, ese grupo creció un 19%. Eso solo es verdaderamente muy preocupante.
porque lo unimos con el dato que te acabo de decir, de que el 30% de los empleos que se crearon era de baja cualificación. Entonces, tú dices, entonces, ¿qué tipo de empleo estamos creando? Bueno, además, 1 de cada 11 ocupados, que son casi 2 millones de personas, de los cuales 600.000 tienen estudios superiores, está subempleado. ¿Qué quiere decir que está subempleado? Que hay gente que trabaja a tiempo parcial, quiere trabajar más horas, está buscando pero no encuentra dónde trabajar más horas. Eso se llama el subempleo. Hay 1.700.000 personas en esas condiciones, de las cuales, como te digo, casi 600.000 tienen estudios superiores. El comercio al por menor destruyó empleo en los últimos 12 meses, perdió casi 40.000 empleos, y eso es muy preocupante, porque otra de las tonterías que se repite permanentemente es que España es un país donde como que todos trabajamos en la hostelería y para atender al turismo de sol y playa. Bueno, eso es una estupidez, porque solo hay 2 actividades que ocupan a más de 2 millones de personas. Una son las manufacturas y otro es el comercio al por menor. Entonces, cuando el comercio al por menor no le va bien, como te digo, destruyó 40.000 empleos, ojo, porque es un empleador de primera magnitud. Y tampoco es alentador, esto tiene que ver con la desconfianza que genera este gobierno, que en la industria el número de asalariados con contrato indefinido ha caído en 5 de los últimos 6 trimestres. En 5 de los últimos 6 trimestres, en la industria, como digo, se ha reducido el número de personas que trabajan con contrato indefinido. Entonces, las que contratan son con contrato temporal. Y aquí, en el tema de la temporalidad, es donde queda al desnudo la hipocresía de los políticos. Porque, ¿cuántas veces has oído a Pedro Sánchez y a la ministra Yolanda Díaz hablar de la calidad en el empleo, de que quieren acabar con la temporalidad? Bueno, en los últimos 12 meses, el conjunto de administraciones públicas redujo la cantidad de asalariados fijos en 0,9%. Y al mismo tiempo aumentaba los temporales un 18%. Te lo repito porque esto es flipante. El conjunto de administraciones públicas, donde está lleno de políticos que se llenan la boca y critican permanentemente a los empresarios que contratan con un contrato temporal, redujeron las administraciones públicas los empleados fijos un 1% y al mismo tiempo aumentaron los temporales un 18%. Ahora, la proporción de asalariados temporales en el sector público es casi el 32%, es el máximo histórico, otro récord que ha conseguido el mentiroso de Sánchez. Y al mismo tiempo, en el sector privado es menos del 25%. Es decir, los políticos atacan a los empresarios, pero ellos mismos contratan temporal. Es como los sindicatos que critican la reforma laboral, pero al mismo tiempo la aprovechan para despedir más barato a sus propios empleados. Tú fíjate, y para que no me malinterpretes, yo nunca voy a decir que un empleo temporal no sea de calidad. ¿Por qué? Porque detrás de un empleo temporal hay un empresario que se está jugando su dinero, que está pagando impuestos, y además me parece un insulto también al trabajador decir que ese es un empleo basura o un empleo de poca calidad, porque cuando una persona acepta ese trabajo, entonces lo estoy insultando porque estoy diciendo que está aceptando algo que sea una basura. Entonces, para mí no hay ningún empleo que sea una basura, menos cuando tenemos más de 3 millones de parados. Ojalá hubiera un trabajo temporal para cada parado. Bien. Lo que quiero, cuando te estoy mencionando este tema de la temporalidad, es simplemente para que tengas una muestra más de la hipocresía de la casta política. Y por eso creo que merece la pena detenerse en la proporción de asalariados
temporales del sector público que tuvo cada presidente, cada uno de los últimos presidentes. Con Aznar era 20%. 20% de todas las administraciones públicas tenía empleados temporales, 1 de cada 5. Con ZP saltó al 25, 1 de cada 4. Con Rajoy bajó al 22. Y ahora Sánchez la tiene en el 28. El promedio desde que está Sánchez en la Moncloa es 28% y subiendo. Entonces, cuando escuches a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez hablar de estabilidad en el empleo y la reforma laboral y cualquier cosa de esas que habla, bueno, te iba a decir que te rías. En realidad no es para reírse, simplemente tápate los oídos, pero es algo realmente indignante. Pero ahora viene lo peor, y lo peor no se ve directamente en la EPA, y tiene que ver con lo que te comentaba al inicio. Si tú tienes, por un lado, que las perspectivas y los últimos datos de crecimiento económico van para abajo, y al mismo tiempo tienes que el empleo está avanzando a buen ritmo, porque te dije que en los últimos 12 meses el número de ocupados aumentó un 4,5%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la productividad, es decir, lo que produce cada trabajador en promedio, está evolucionando mal. Desde que entró Sánchez a la Moncloa, yo digo que entró por la ventana, porque aunque el procedimiento de moción de censura sea legal, lo hizo aprovechando un párrafo que no venía a cuento en una sentencia que tampoco venía a cuento, y además le hizo, la torpeza política de Albert Rivera, que retiró el apoyo al gobierno de Rajoy, facilitó las cosas. Pero en definitiva, fue una cosa, que no estaba prevista, y a mí me gusta decir que Sánchez entró a la Moncloa por la ventana. Luego ganó las elecciones, es verdad, pero de mano, de entrada, él entró por la ventana. Y justo cuando él entró por la ventana, empezó la productividad a caer. Poquito, pero empezó a caer. Lo que pasa es que luego, cuando vino la pandemia, la tendencia se agudizó. Y el problema es que la recuperación de la economía no está siendo suficiente para revertir esa tendencia. Ahora, la productividad, es decir, lo que produce cada persona en promedio, es 4,2% más baja que en el 2017. Quiere decir que para fabricar la misma cantidad de cosas, España Sociedad Anónima necesita un 4% más de personas. O sea, es la receta para la ruina, para la pobreza. Es decir, justamente el progreso de la humanidad se basa en aumentar la productividad. Es decir, que necesito menos gente para producir más cosas. Aquí está pasando lo contrario. Necesitamos más gente para producir lo mismo. Pero el problema se multiplica porque este gobierno está alentando la subida de los costes laborales, que han subido desde el 2017 hasta ahora un 2% por encima de la inflación. O sea, toda la inflación y un 2% más. Entonces, si tú unes que cada trabajador en promedio produce menos, pero además le tienes que pagar más, lo que tienes es que hoy producir en España es un 6,5% más caro que en el 2017. Eso significa que para las empresas es más difícil exportar, que es más difícil competir con las importaciones y por lo tanto esto pone en riesgo la sostenibilidad de los puestos de trabajo. Lo increíble es que España ya vivió un periodo más o menos largo de caída de la productividad, que fue desde el 98 hasta el 2006, y ya sabemos cómo terminó. Se terminó resolviendo de manera brutal, por un lado, con el hiperdesempleo de 2009 a 2013 y las reformas que hizo Rajoy entre el 2012 y el 2015. Por eso este tema de la productividad, que yo sé que te puede sonar un poco etéreo, un poco como que no va contigo, es de máxima importancia. Es de máxima importancia. Lamentablemente el gobierno
digamos, está sintonizando otro canal, porque está pensando en derogar la reforma laboral y en ver qué otros costes incrementa. Pero bueno, lo que te quiero decir es que desconocer la importancia de la productividad es como querer desconocer la ley de gravedad. Tú puedes intentar desconocerla, pero te vas a terminar dando un porrazo contra el suelo. El problema es que con el tema de la productividad, Sánchez no se va a ocupar y el porrazo nos lo vamos a dar todos nosotros. Salieron otros 2 indicadores adelantados. Ya sabes que yo a los indicadores adelantados no le doy mucha importancia, pero el de inflación es mucho más estable que el del PIB. ¿Qué te quiero decir? La inflación, que era el 4%, 3 y pico, no recuerdo exactamente, 4 creo, el mes pasado saltó ahora al 5,5%. 5,5%. Los bancos centrales dicen, no, esto es temporal, no se preocupen, no va a pasar nada. Bien. Hay una medida que se llama la inflación básica, que es el mismo IPC, pero tú le quitas los precios de la energía y le quitas el precio de los alimentos no elaborados, es decir, le quitas los productos más volátiles. Bien, esa medida hace 6 meses era 0% y ahora ya es 1,4%. Entonces, ojo, vamos a ver si el dato definitivo de IPC se confirma. El mes pasado se confirmó y quedó exactamente igual. A ver si se confirma, porque estamos con un tema de también máxima importancia y máximo peligro para la estabilidad económica. Y el dato que fue definitivamente lamentable, pero insisto, es un dato provisional, es el dato de crecimiento económico. El trimestre pasado, o sea, el segundo trimestre, el Instituto Nacional de Estadísticas revisó a la baja de manera marcada los datos de crecimiento. El gobierno de todas maneras presentó su proyecto de presupuesto diciendo que este año íbamos a crecer un 6,5%, y ahora con el dato del tercer trimestre adelantado es absolutamente imposible crecer un 6,5%. Yo te dije en este micrófono que si crecíamos 4 nos dábamos con un canto en los dientes. Y si se confirma este dato, que es de un crecimiento del 2,7%, se esperaba por lo menos 2 puntos más. Me refiero a 2,7 respecto al tercer trimestre del año pasado. Por lo menos 2 puntos más. Es un dato muy, muy malo. Yo lo que digo es lo siguiente, para que entiendas este tema del crecimiento económico. Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol que entrenó el Español y el Athletic de Bilbao, él dice que el regate arregla todos los problemas del fútbol. Dice, bueno, porque a mí me pueden poner el sistema defensivo que quieras, lo que sea, pero si yo tengo un jugador que sabe regatear, se solucionan todos los problemas. Bien. El crecimiento económico es como el regate en la economía. O sea, el crecimiento económico te arregla todos los problemas, porque genera empleo, aumenta la recaudación de impuestos, el peso de la deuda pública baja, el peso de la deuda exterior baja, etc. Bueno, por lo tanto, cuando está bajando las previsiones de crecimiento, es que todo eso va a peor. Hay un montón de cosas que se están desarreglando. Entonces, la recaudación de impuestos va a ser menos de lo previsto, por lo tanto el déficit fiscal va a ser más del previsto, la deuda va a crecer más de lo previsto porque va a haber más déficit y además su peso va a ser mayor porque el PIB va a ser menos del previsto. Se va a crear menos empleo, por lo tanto se va a haber que pagar más seguro de desempleo. Es decir, un desastre total. Ojalá el INE reciba nueva información que le permita corregir al alza este dato, pero, como te digo, es muy malo el dato. Y el último punto, este resumen inicial que me ha llevado prácticamente todo el programa, era sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que
anuló el cobro del impuesto de la plusvalía municipal. Estrictamente lo que hizo el Tribunal Constitucional es criticar el método de estimación objetiva del impuesto, en parte porque está disociado de la capacidad de pago del contribuyente, y eso vulnera un principio de la Constitución. Por eso al principio uno podía ponerse contento y decir, qué bien, la justicia está tumbando un impuesto injusto, tenemos un motivo de alegría, podemos confiar en que algo nos queda. Luego, en realidad, la alegría se va rebajando porque simplemente, insisto, la justicia lo que hace es atacar el método objetivo de cálculo del impuesto, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se va a modificar la ley, se va a alcanzar un nuevo método que satisfaga a la justicia y que el impuesto se va a seguir cobrando, porque a nadie se le ocurrió que la forma más simple de solucionar este problema es simplemente eliminando este impuesto. Pero entonces aparecen los políticos demagogos, todos prácticamente, diciendo que con este impuesto otra vez nos íbamos a quedar, se va a comprometer el financiamiento para los servicios básicos. Siempre cuando te hablan de un impuesto te hablan de los servicios básicos, pero luego tú ves la cantidad de enchufados, ves la cantidad de chiringuitos, ves la cantidad de publicidad institucional que se gasta en ridiculeces, informes ridículos que se piden, un ministro, el de consumo, que se dedica a atacar a las empresas. Entonces, de verdad que esos impuestos van para financiar servicios públicos esenciales. A mí me da la impresión que no. A mí me da la impresión de que podríamos recortar a la mitad todos los impuestos y los servicios públicos esenciales podrían financiarse perfectamente bien si tuvieran ganas los políticos, pero los políticos nunca van a financiar bien los servicios públicos. ¿Por qué? Porque, como te expliqué alguna vez, los políticos son personas que gastan el dinero de otros, es decir, nuestro dinero, en beneficio de terceros. Es decir, entonces a ellos les da exactamente igual. Por eso es que en el sector público hay tantos controles, auditorías, sindicaturas, porque los incentivos están dados para que el gobierno gaste mal. Todos los gobiernos gasten mal. Por eso, lo inteligente desde nuestro punto de vista, para que las cosas marchen bien, es siempre pedir que el gobierno haga menos, no más, que haga menos, porque el gobierno donde se mete lo complica. ¿Por qué? Te lo repito. Porque gasta tu dinero, o sea, es como dijo Carmen Calvo, o sea, el dinero público no es de nadie, entonces ellos parten de la base de que no es de nadie, entonces, ¿para qué van a andar comparando si esto es más eficiente, si esto no? No, ellos construyen una autopista, luego resulta que quedó chica, no importa, reabren las obras y hacen otro carril, ellos no tienen ningún problema, y eso lo han hecho muchas veces. Hacen por ejemplo, aquí en Asturias, construyen un hospital hace, ¿cuánto está? Prácticamente 10 años que está inaugurado y todavía no saben qué hacer con el viejo edificio donde estaba el otro hospital. Entonces eso les da exactamente igual, y si hay que pagar el mantenimiento, no hay problema. Ellos, no es dinero de ellos, entonces no tienen el menor incentivo para economizar. Por lo tanto, más gobierno es más ruina.